días, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Black Hat Comics. Hoy os traigo un cómic bastante especial. Tenía ganas de reseñaros este cómic porque es una historia muy curiosa y un autor y un dibujante también con una historia muy curiosa. Mort Cinder, vamos directos al grano, Mort Cinder, de H.G. Oesterheld y Alberto Breccia. Si no conocéis a H.G. Oesterheld, yo os recomiendo ver el vídeo de Comic Freaks en el que detalla su vida, su trágica vida. Un argentino, un guionista de cómics argentino que, bueno, pues sufrió la dictadura argentina y fue uno de los desaparecidos porque, bueno, era bastante crítico y veremos aquí elementos de esta crítica por la cual acabó desaparecido no solamente él, sino también su familia, ¿vale? Pero en el vídeo de Comic Freaks lo explica la verdad que súper bien, entonces ya os enlazaré ahí directamente y así puedo explicaros un poco más lo que es esta obra, ¿vale? H.G. Oesterheld, que es conocido sobre todo por el Eternauta 2, que son las obras que reseña específicamente Comic Freaks ahí en su canal, es la obra más conocida y está súper bien, pero a mí esta me gusta más. Porque tiene unos detalles que a mí me gustan mucho. Entonces voy a empezar a explicaros un poco cómo se fraguó esta obra, cómo era el contexto. Luego os hablaré un poco más de la obra en sí, un poquito más de qué va. Y luego, pues bueno, mis impresiones de por qué es importante o cuáles son los detalles más curiosos o los detalles que hacen de esta obra pues una obra digna para pillársela y tenerla en una estantería. Aprovecho para deciros que lo van a reeditar, no sé si lo han reeditado ya o lo reeditan esta semana, no lo sé, yo creo que ya está reeditada. No sé cuánto vale, este me costó unos 18 euros, que fue, creo que lo sacaron en el 2002 y fue la primera vez que se reeditó así en un tomo único todas las historias de Mort Cinder. Porque voy a eso, Mort Cinder fue una historia bastante, con una publicación bastante compleja ahí en Argentina. El propio Oesterheld y Breccia, que crearon entre los dos, digamos, la obra, no es la típica obra en la que el guionista crea la historia, el dibujante la dibuja y ya está, sino que como eran colegas, pues entre los dos crearon a los personajes y los inicios son bastante caóticos, no solamente porque se publicaron de forma así bastante desordenada, el primer número se publicó realmente al final de toda la obra, sino que no tenían muy claro cómo era el personaje de Mort Cinder, que es el personaje principal, que ahora os hablaré un poco más de él. De hecho, el personaje principal, lo que viene a ser el protagonista de la historia, no aparece hasta la, no sé, tercera, cuarta historia, en plan de historieta, pero vamos, que tarda bastante en aparecer. Al principio el protagonista es Ezra, y luego pasa a ser el secundario. Entonces todo esto aportó pues cierto caos a la publicación al principio. Breccia tenía bastantes problemas para ponerle caras tanto a Ezra, que al final acabó siendo un poco su propia cara, como la de Mort Cinder, que él no encontraba la cara que quería que tuviera, y entonces ya le pedía a Oesterheld que retrasara un poco la aparición de Mort Cinder, ¿vale? ¿De qué va la historia? Bueno, no es algo que ya habremos visto alguna vez, ¿vale? La idea de un ser que es inmortal, que su cuerpo puede morir, digamos, pero siempre va a reaparecer, ¿vale? Siempre se va a reencarnar y siempre va a seguir a lo largo de toda la historia. Entonces, Ezra, que es el dueño de un anticuario, por una serie de movidas así bastante thriller, terror, acaba descubriendo a Mort Cinder, ¿vale? Que resurge en un bosque, pues acaba resurgiendo. Y las primeras historias se puede separar más o menos, yo creo que en dos fases la historia. La primera, que es todo este proceso en el que aún no tenían claro cómo iba a ser Mort Cinder, qué iba a ser exactamente Mort Cinder, que se centra más en Ezra, pues buscándole, y luego a partir de que ya aparezca Mort Cinder, van a ser una serie de historietas más o menos cortas, algunas más largas, otras más cortas, pero todo en formato historieta, ¿vale? Con este rollo de que acaba como con un continuará y tal, y entonces ya son lo que suele pasar, ¿vale? La dinámica es, llega un objeto al anticuario de Ezra, Mort Cinder, que es este ser que nunca muere, que ha vivido todas las épocas del ser humano, suele como ver el objeto, tocar el objeto, y eso le hace recordar unas vivencias que él tuvo relacionadas con ese objeto. Eso, pues bueno, ya veis, es una historia que más o menos nos suena de la cultura popular, habremos leído historias similares. La gracia que tiene
poco para mí es el misticismo que hay en Mort Cinder. Es un personaje que no sabemos muy bien de dónde viene, qué viene, y es un personaje siempre así muy, muy sereno, muy serio, pero a la vez humano, aunque nos parece súper distante con esa seriedad que él tiene, a la vez se le ven reflejos muy humanos y tiene un pensamiento filosófico muy humanista. Y a lo largo de todas estas historias vamos a ver a Mort Cinder siempre desde el papel de personaje secundario de esas historias, que eso siempre, por un lado, yo creo que le da un poco más de veracidad a la historia, porque es como si te lo estuviera contando de lo que, no sé, no parece, si fuera como en primera persona parecía todo muy inventado, ¿sabes? Él se sitúa como en un segundo plano, te explica, yo qué sé, por ejemplo, a mí la historia que más me gustó, o una de las que más me gustó, fue la de las Termópilas. Está Mort Cinder en la guerra de los espartanos contra los persas, en las Termópilas, y bueno, y siempre pues eso, un poco desde una segunda posición, ¿no? Otra cosa interesante que me gusta bastante es que al tratar periodos históricos distintos y al hacer historias así, que con un objeto muy claro y un periodo histórico muy claro y una historia que contar muy clara, el estilo narrativo varía también. Hay historias que son un poco más aventurescas. Yo, en general, el cómic lo sitúo un poco entre el onirismo Lovecraftiano, ¿vale? Y la aventura de Julio Verne, más o menos, ¿vale? Y ahí se va a ir moviendo un poco. Pues va desde momentos así, pues más de ficción histórica, como puede ser la de las Termópilas, otras más de terror, otras más de thriller, alguna de ciencia ficción, creo recordar que había una que iba sobre la Torre de Babel y la luna y tenía ese elemento de ciencia ficción. Eso, pues bueno, nos da una variedad de historias que hace que sea todo, pues bueno, más entretenido, que no tenga un único tono la obra. Y como decía anteriormente, a lo largo de este cómic vamos a encontrar esas críticas, igual, a veces, un poco sutiles, porque bueno, pues estaba en una dictadura y ya a Oesterheld ya se le tenía fichado como un autor pues de izquierdas. De hecho, él acabó formando parte de un grupo bastante de izquierdas que se situaban en el marxismo-leninismo y bueno, pues se ha perseguido. Entonces a veces las críticas que realiza tienen que ser sutiles por la censura, pero en otras son bastante palpables. Siempre vamos a tener un poco esa crítica a las jerarquías, esa crítica a la autoridad y esa crítica al poder. A veces de manera un poco más naif, a veces de manera un poco más mordaz. Pero bueno, eso es otro elemento que le da para mí al cómic, bueno, pues algo más de grandeza a esta obra. Y luego me dejo para el final el dibujo de Alberto Breccia. Yo no me he leído nada más de Alberto Breccia y no he visto nunca nada más de Alberto Breccia que yo sepa, igual algún dibujo suelto, pero no me he leído ninguno de sus otros cómics. Pero vamos, como sea en la mitad de lo que es aquí, yo por lo que he leído, aquí se cumpla un poco, ¿vale? Porque tiende hacia un expresionismo muy salvaje, muy, muy impactante, ¿vale? Juega con los claroscuros de unas maneras impresionantes. Voy a abrir así un poco al tuntún, estas cosas no me las suelo preparar, pero así un poco en tuntún el tipo de dibujo del que estamos hablando, ¿vale? Juega con las tintas de unas maneras muy interesantes y sobre todo pues esto, con estos claroscuros muy, muy, muy marcados. Con técnicas distintas, esto me lo decía gente que sabe dibujar, que les enseñé este cómic y me enseñaban, pues bueno, que tiene distintas técnicas en un mismo dibujo, a veces usa rayas, luego usa difuminados, que bueno, pues le aportan al cómic un expresionismo muy interesante, a la vez que al ser este blanco y negro, pues siempre va a aportar un poco ese elemento más de terror. Bueno, van a ser elementos interesantes. Y bueno, si alguno o alguna de vosotras ya ha leído el Eternauta 1 o el Eternauta 2, ya conocéis un poco el estilo narrativo de Oesterheld, ¿vale? Tiene esos cuadros de narración bastante extensos y no tiene una narración moderna, por así decirlo, para gente que no esté acostumbrada, de público que no esté acostumbrado al material un poco más clásico y cómo se escribía antes, pues igual le puede costar un poco o no. Siempre es interesante descubrir cosas nuevas, no sé. Y pues nada, os recomiendo que os lo pilléis ahora. Aprovechad que Astiberri lo ha vuelto a reeditar, son 24 euros, no me puedo acordar, este me costó 18,
no sé, tendrá unos extras más o no sé, la edición estará más cuidada. A mí esta edición no me desagrada tampoco. Y bueno, para el siguiente vídeo tengo un cómic que tengo muchas ganas de reseñar, que bueno, como igual tardo semanas hasta el siguiente vídeo, igual no, seguramente tardaré semanas, os doy aquí una botica de lo que va a ser. Y nada, gente, humanos, nos vemos en el fin del mundo, todos muertos de puto calor, joder, hostia. Vale, au.